La securitización de la pandemia o la securitización de los problemas en general en América Latina no es una novedad. Efectivamente, en los últimos 10 o 15 años, los procesos de securitización de las problemáticas sociales han ido aumentando. ¿Qué significa securitizar una problemática social? Significa responder a las necesidades ciudadanas o responder a las políticas públicas o a los problemas sociales como si fueran problemas de seguridad, como si fuera detrás una problemática que tiene que ver con el control, con el orden y con la necesidad de una presencia generalmente policial cuando no de respuesta al sistema de justicia criminal. Efectivamente, cuando vemos lo que ocurrió en América Latina en los 2019, 2020 como proceso general, podemos ver con mucha claridad que ante las protestas sociales que ocurrieron en Chile, que ocurrieron en Colombia, en Perú también, la respuesta de los gobiernos ha sido básicamente una respuesta punitiva, ¿cierto? Primero que nada, llamar a los que protestan vándalos, anarquistas, criminales, y segundo, entregar la fuerza policial para, entre comillas, resolver el problema. Esto nos ha llevado a una enorme crisis de violación de derechos humanos, una crisis de violencia, donde la policía, más que desescalar los procesos complejos que ocurrieron en la región, ayudaron a escalarlos. Y es así como tenemos hoy, tanto en Colombia como en Perú, como en Chile, análisis y procesos de reforma de las instituciones policiales con mayor o menor énfasis, que lo que buscan es tratar de subsanar las violaciones de derechos humanos y los hechos de violencia que ocurrieron frente a la protesta social. La policía no está llamada a resolver los problemas políticos, pero parece que nos hemos acostumbrado a que así sea. En ese marco, que es un marco complejo de aumento de las facultades policiales, donde, por ejemplo, en el caso chileno, en democracia, durante los últimos años se permitió y se aprobó y se dio como una respuesta válida el aumento de los controles de identidad preventivos, es decir, la facultad para que la policía pueda efectivamente controlarte en la calle sin ninguna explicación o evidencia de que pudiera estar cometiendo un delito y así solicitar tu documento, y si tú no entregas tu documento, no lo tienes, puedes pasar a tener una relación, digamos, de detención o de espera para la entrega del documento. Luego de aprobar esa ley de seguridad, considerada una ley que iba a traer más tranquilidad en la población, lo único que hemos visto es que los controles de identidad han aumentado sustantivamente, que esos controles de identidad están concentrados territorialmente en algunos territorios, especialmente los más pobres, los más vulnerables, los más vulnerados, y no han necesariamente impactado en los problemas iniciales, que eran los problemas de seguridad y los problemas de criminalidad. Esto ocurre en prácticamente todos los países de la región, donde las policías han ido ganando fuerza y esa fuerza les ha ido permitiendo aumentar sus niveles de autonomía frente al poder político. La contracara de esto es que ese aumento de capacidades y de facultades los ha hecho estar entonces no solamente en los temas criminales, sino también en los temas políticos. Este proceso de securitización se da con mucho más fuerza durante la pandemia. Ya llevamos un año y varios meses en este proceso en el que hemos llegado a la conclusión que la única forma de efectivamente mantener a la gente en las casas, de cuidar los toques de queda, de implementar medidas que son restrictivas para la población, es con presencia policial. Ahora, las formas como se han implementado estos mecanismos son distintas en América Latina. En algunos países, efectivamente, uno tiene procesos muy largos de excepciones constitucionales que plantean toques de queda permanentes, toques de queda que no han variado desde marzo del 2020, cuando se inició la pandemia. Por ejemplo, en el caso de Chile, en otros países los toques de queda han sido mucho más intermitentes, pero la realidad es que la apertura a los estados de excepción constitucional permiten no solamente la participación policial, sino también militar, en la protección, el cuidado y sobre todo el establecimiento de una cierta, entre comillas, normalidad sobre la forma como enfrentar un problema sanitario. Los estados de excepción, además,
muchas veces plantean una alternativa o un paralelismo al gobierno civil, ¿cierto? Cuando uno instala capacidades militares o capacidades policiales en los territorios para tomar decisiones con temas de política pública o incluso mecanismos que entregan seguridad a la población. Esta securitización de la pandemia ha traído de la mano entonces una mayor participación de las policías y las Fuerzas Armadas en el espacio público, una presencia que se ha convertido en normalizada, una presencia que no genera necesariamente preocupación en el mundo político, pero que sí tiene que ser revisada en las discusiones sobre mecanismos colaborativos de resolver la pandemia. No podemos vivir toda la vida bajo estados de excepción. No podemos permitir que la única forma de generar algún nivel de estabilidad sea con militares en la calle. Tenemos que buscar entonces mecanismos efectivos para poder conversar con la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, los expertos, bueno, en fin, múltiples actores que puedan mejorar los mecanismos y sobre todo generar los espacios para el compromiso de todos y todas en el marco de las políticas necesarias para enfrentar la limitación de los contagios y la enfermedad. En este sentido, cuando uno habla de la securitización también, limita el rol de algunos actores, por ejemplo, los alcaldes y los gobiernos municipales. Si bien en muchos países de América Latina los alcaldes han sido los primeros en solicitar un pie de fuerza policial mayor e incluso presencia militar debido a la incapacidad funcional que tienen, no tienen los marcos jurídicos necesarios y tampoco tienen los pies de fuerza o la dotación para poder ayudar a la ciudadanía para que se quede en sus hogares. Efectivamente también la presencia policial militar a las noches ha generado problemas a nivel local. No por nada, a inicios de la pandemia, los detenidos por violar los códigos sanitarios sumaban por los miles en toda la región, ¿cierto? Como la respuesta que dimos fue una respuesta que estaba concentrada principalmente en a las noches tomar detenido a todo aquel que andaba en la calle, sin darnos cuenta o probablemente inhibiendo la discusión respecto a que hay gente que está en la calle porque está en situación de calle, porque tiene problemas de salud mental, porque tiene problemas de consumo problemático de alcohol y drogas, porque sale de la casa, porque está viviendo un espacio de amplios niveles de violencia interior, o porque en definitiva tiene que salir a trabajar. La respuesta frente a todas esas circunstancias lamentablemente fue la policía y las detenciones, con las posibilidades además de que estas detenciones generen mayores niveles de contagio. Cuando uno habla de securitización de los temas de la pandemia, uno también tiene que reconocer que acá han habido, en el mundo entero, han habido múltiples definiciones de cuáles son los espacios de libertad versus los espacios de seguridad. Y creo que ese es uno de los elementos del discurso ciudadano que tenemos que considerar y tenemos que probablemente tomar en cuenta cuando hablamos, por ejemplo, de mecanismos de trazabilidad que finalmente generan una base de datos gigantesca sobre todos y cada uno de tus movimientos. Y en esa base de datos uno puede llegar a perder control sobre sus datos personales. El necesario desarrollo de mecanismos tecnológicos para que ayuden a los mecanismos de trazabilidad de la pandemia no necesariamente deberían erosionar los pilares mismos de la protección de datos personales, de la protección de datos que son importantes. Así, por ejemplo, en algunos casos, en algunos países, cuando se ha empezado a vacunar, se ha solicitado que los que tienen enfermedades previas lleven certificados y esto ha generado una discusión importante de hasta qué punto uno tiene que, por ejemplo, mostrar efectivamente que tiene SIDA, tiene VIH o alguna otra enfermedad de complejidad frente a todos los que están en la fila para vacunarse. Y esos son temas que han emergido en los últimos meses y que sin duda van a continuar con nosotros. Pero no solamente se ha hablado de tecnología en el marco del control de la pandemia para la trazabilidad,
para la definición de los grupos poblacionales que tienen que recibir bonos o ayudas, sino también se ha hablado de mayores niveles de tecnología para el control, es decir, para la securitización de la respuesta a la pandemia. Y entre algunos de los elementos que se han conversado y se han desarrollado en América Latina está, por ejemplo, la necesidad de drones o aviones no tripulados para asegurarse que los toques de queda son cubiertos y son respetados por la población. Drones y aviones no tripulados que van a volar sobre territorios personales, sobre hogares, y que por ende podrían incluso grabar, sino guardar información que es privada de las personas. ¿Cómo hacer para que la discusión sobre la seguridad no termine limitando los derechos y libertades de las personas? Yo creo que acá hay una pregunta que es fundamental y que todavía no hemos avanzado en su respuesta. Muy por el contrario, la crisis latinoamericana respecto al COVID nos ha llevado muchas veces a avanzar en los mecanismos de seguridad, dejando de lado la conversación sobre las libertades y los derechos. En ese mismo sentido, no solamente se ha hablado de aviones no tripulados o de drones, sino también se ha hablado de mecanismos de seguimiento, de búsqueda de GPS para localización de aquellos que están enfermos o que pueden haber estado contagiados. Y bueno, efectivamente la tecnología puede ser utilizada para bien, pero también puede ser utilizada en un mal sentido. Y la pregunta es, ¿quiénes son los depositarios o quiénes son los que tienen luego acceso a esa información? Efectivamente, tenemos una tarea pendiente que tal vez a nivel nacional o a nivel regional inclusive podría generar un debate importante para identificar cuáles son los mejores mecanismos para la protección de datos. Fenómenos de ciberataques masivos en diversas partes del planeta, nos convendría pensar cómo prepararnos para la siguiente pandemia. Finalmente, la pregunta es cómo vamos a continuar en el proceso post-pandémico en América Latina. Todos sabemos, América Latina es una de las regiones más golpeadas por el COVID. La mayoría de nuestros países tiene una cantidad de contagiados y fallecidos que superan las marcas que se encuentran en otras regiones. Tenemos estados que no han sido capaces de organizar una respuesta sanitaria, pero también una respuesta económica clara. Y las respuestas más solidarias, las respuestas más orgánicas, las más colaborativas que se han desarrollado en este año y meses desde que partió la pandemia son aquellas que vienen desde abajo hacia arriba, desde los gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad civil, que se ponen de acuerdo para brindarle a la población aquello que puede estar necesitando. Pero por supuesto, en países tan centralizados como la mayoría de los países latinoamericanos, eso no es suficiente. Los niveles de impacto que va a tener la pandemia sobre las mujeres, particularmente con retrocesos de 2 o 3 décadas en el desarrollo de capacidades laborales, en el desarrollo de capacidades de autonomía financiera, también los jóvenes que van a ver mermado sus capacidades de desarrollo profesional, en fin, todas las problemáticas sociales y económicas que se está viendo en un contexto de una crisis política profunda en toda la región, nos pueden llevar a pensar que vamos a estar en un proceso bastante más turbulento, es decir, mucho más presencia de protestas sociales, como una presión social muy fuerte para cambio y transformación del rol del Estado, y en ese sentido la peor alternativa es continuar con la securitización, continuar con una respuesta policial o del sistema de justicia criminal que trate de tapar las verdaderas necesidades y las grietas profundas que tiene el modelo de desarrollo latinoamericano. La pospandemia es una oportunidad para América Latina en el sentido de generar mecanismos colaborativos basados en las necesidades de la ciudadanía, que tengan respuestas políticas claras, respuestas sociales basadas en evidencia, pero también es un desafío porque lo peor de la pesadilla del control tecnológico, del control de la ciudadanía basado en las redes sociales, en las noticias falsas, en la desesperación de la gente, puede terminar con mecanismos bastante más autoritarios de los que hemos visto. Como todos saben, América Latina, a pesar de su proceso de democratización, tiene todavía policías poco democráticas.
Darles entonces las respuestas principales frente a los conflictos y la situación post pandemia sin duda sería un error.